punto del orden del día, observaciones y alegaciones al acta de la sesión de fecha 4 de febrero de 2013 de la que el Pleno toma conocimiento. Señor portavoz de Izquierda Unida, si hay alguna objeción al acta. Señora portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción al acta? No hay objeción. Señora portavoz del Grupo Popular, ¿alguna objeción al acta? No hay objeción. Por lo tanto, se entiende aprobada el acta por asentimiento. Segundo punto del orden del día, adjudicación de la concesión del contrato de gestión del servicio público para la recogida y transporte de residuos sólidos públicos sólidos urbanos, fracción recta y orgánica, selectiva, envases ligeros y papel, cartón, así como para la limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines. Tiene la portavoz del equipo de gobierno la palabra. Buenos días. Mediante acuerdo del Pleno del 27 de octubre del 2014, se aprobó el expediente y el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas para la adjudicación de la gestión del servicio público de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, selectiva, así como la limpieza viaria y mantenimiento de jardines mediante la modalidad de concesión por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. El 29 de octubre del 2014 se publicó anuncio de licitación por 30 días en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y el cual fue ampliado por 10 días naturales más mediante resolución de alcaldía de 20 de noviembre del 2014 a fin de que los interesados pudieran presentar sus proposiciones. Durante la licitación se presentaron el mismo día 2 proposiciones: Fomento de Construcciones y Contratas S.A., en Adelante FCC, y la UTE Valoriza Agrofores, SMAN, en Adelante Valoriza. El 7 de enero del 2015 se celebró mesa de contratación para valorar el sobre-B del proyecto de explotación de los licitadores con criterios evaluables sobre, según su juicio de valor. Las puntuaciones asignadas fueron detalladas a los representantes de las dos empresas licitadoras en la sesión pública del 9 de enero, en la que se les comunicó que el acta de la sesión de 7 de enero, debidamente firmada por todos los miembros de la mesa, sería colgada en el perfil del contratante de la web del Ayuntamiento de Trujillo. Dicha acta se ha tenido conocimiento por representantes de ambas empresas sin que hasta la fecha hubieran presentado alegaciones, siendo el resumen de la puntuación los criterios dependientes del juicio de valor los siguientes. Sobre el total aparecen FCC con 16,95 puntos y Valoriza con 19,40 puntos sobre el total de 20 puntos. El 9 de enero del 2015 se celebró la sesión de la mesa de contratación y se realizó propuesta de adjudicación a favor de la UTE Valoriza, examinada la documentación que se acompaña, de conformidad a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El 22 de enero del 2015, FCC presenta por escrito de oposición a dicha valoración técnica, el de 9 de enero, valorando las proposiciones económicas del sobre C con registro de entrada en el Ayuntamiento de Trujillo 382. Asimismo, una vez determinada su reclamación respecto a la valoración que se había hecho por parte de la mesa, el 26 de enero del 2015, el Pleno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo siguiente: tener por interpuesto el recurso administrativo por parte de FCC y dar trámite de audiencia a la citada UTE Valoriza. Asimismo, el pasado 29 de enero del 2015, la citada UTE Valoriza presentó escrito de oposición al recurso interpuesto por FCC y el 2 de febrero del 2015, vista la solicitud de informes efectuadas por el órgano de contratación en su acuerdo plenario del día anterior, se establece la siguiente determinación: que la oferta presentada por la UTE Valoriza, Agrofores SMAN, renuncia a la revisión de precios del contrato por aplicación de la fórmula prevista, no que renuncia a la retribución a partir del segundo año, como se indicaba en el escrito de FCC. Asimismo, derivan, por tanto, una serie de consecuencias y, como conclusión, podemos decir que por parte de la mesa de contratación no se había incurrido en error alguno a la hora de valorar, sino que en dicha elección de la oferta más ventajosa de aquellas presentadas según criterio y según lo establecido en los pliegos que rigen la adjudicación del presente contrato de concesión. El 17 de febrero del 2015 se adoptó el siguiente acuerdo plenario: declarar que, según la propuesta de la mesa de contratación, el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para la contratación del servicio público en cuestión es la UTE Valoriza,
habiendo ofrecido ejecutar las 3 prestaciones objeto del presente contrato mixto por un importe de 921.850,70 céntimos de euro. Asimismo, se acuerda requerir a la citada UTE para que aporte la documentación justificativa prevista en la normativa contractual y, en concordancia con la cláusula 18ª del pliego de condiciones administrativas particulares, a constituir la fianza definitiva en los términos previstos por dicho pliego y el citado texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El licitador propuesto ha presentado ya la documentación justificativa requerida y ha constituido garantía definitiva. Además, en la misma sesión, el órgano acordó desestimar íntegramente la pretensión de FCC. Por ello, se determina o se somete a esta sesión plenaria el siguiente acuerdo. No suspender la tramitación del procedimiento y, por tanto, adjudicar el contrato en cuestión a favor de la UTE Valoriza y, asimismo, notificar la adjudicación tanto a la adjudicataria UTE Valoriza como al licitador no adjudicatario FCC y autorizar la devolución de la garantía provisional por FCC prestada. Y, asimismo, proceder a la publicación y formalización del contrato en el perfil del contratante una vez que se haya producido tal formalización y comunicar todos los datos del contrato al registro de contratos del sector público y remitir al Tribunal de Cuentas una copia certificada del documento, todo ello dentro de los 3 meses siguientes a la formalización del mismo. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Bien, gracias, señor alcalde, gracias, señora portavoz. Buenos días a todos y a todas. Parece que estamos llegando ya al final de un proceso. Es decir, hace tiempo decidieron volver a sacar el contrato para la gestión de la basura en nuestro municipio y después de todo el procedimiento, pues venimos ahora a la parte final, ¿no?, que es la adjudicación definitiva a una de las empresas que se presentó a este concurso. La verdad es que nosotros, esto es repetir otra vez los mismos argumentos, ¿no? Los argumentos que desde el principio Izquierda Unida ha mantenido, pues son los mismos y evidentemente vamos a repetirlo. Yo creo que no hace falta explicar mucho otra vez a la gente y decirle que nosotros no nos parece correcto la externalización, como se dice actualmente, la privatización de este tipo de servicios. Y evidentemente nosotros nos mostramos contrarios a la gestión privada de este servicio. Y sinceramente creemos que hemos perdido una oportunidad de oro para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Para demostrar que la gestión pública es posible y es posible hacerla desde lo público, es viable y es rentable. Nosotros creemos que con los estudios que se habían hecho, con el estudio inicial de costes, repito, hemos perdido una oportunidad de demostrarle a nuestra ciudadanía que podemos gestionar lo público desde lo público, sin necesidad de acudir a las empresas privadas. Porque no se trata solo de gestionar de una forma más económica los recursos, que ese es el argumento que tradicionalmente se esgrime cuando se privatizan o se externalizan servicios. No es cuestión solamente de una gestión más económica. Se puede demostrar que la gestión más económica sería la pública, en la medida en que nos ahorramos una serie de porcentajes, tanto de beneficio industrial como de algún impuesto que otro. Aunque ya sabemos que hay por ahí sentencias que nos están diciendo que el IVA se puede deducir, etc. Pero, repito, no se trata solo de una cuestión económica, sino también de cómo gestionamos las cosas, de cómo poco a poco el músculo de lo público cada vez va siendo más débil y cada vez estamos haciendo que el sector público tenga menos fuerza. Y un sector público que no es fuerte, pues es un sector público que no es competitivo, evidentemente. Y si empezamos privatizando o externalizando servicios, pues al final todo acabará siendo, como hemos dicho varias veces, los ciudadanos querrán gestores, querrán gestorías. Los políticos seremos meros gestores. Y a política irán, pues exclusivamente, pues aquellos que tengan formación de gestor, etcétera. Nosotros creemos que hay que ser un poquito más serios, ¿no? Y que, repito, hemos perdido una gran oportunidad de gestionar desde lo público. No cuestionamos el proceso, no se trata de cuestionar si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Ha habido unas mesas técnicas donde ha habido reuniones
en las que hemos podido participar. Hemos visto que el procedimiento ha sido el que ha sido, la empresa que ha salido adjudicataria es la que ha salido, la que no ha salido adjudicataria, si considera que se han vulnerado sus derechos, pues está en su libertad de recurrir, pero nosotros lo que cuestionamos no es eso, nosotros cuestionamos lo que hemos cuestionado desde el principio, y es el procedimiento como tal, lo que significa la externalización de este servicio. Por lo tanto, como era previsible, nuestro voto va a ser negativo. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quería aclarar que mis compañeros del Partido Socialista no se encuentran presentes tras el asesoramiento o la recomendación o el informe que les ha realizado el secretario recientemente, en el que les aconseja precisamente que no estuvieran en el debate y votación de este punto del orden del día. Posteriormente, el portavoz, Fernando Acero, se incorporará para debatir y estar presente en el resto de puntos. No así Richard, que por motivos personales no puede asistir a esta sesión. Con respecto al debate en sí, en el que nos encontramos ahora mismo inmersos, yo creo que poco nos queda por añadir. Han sido ya muchas las diferentes sesiones plenarias, las diferentes comisiones, las diferentes reuniones de la mesa de contratación en las que todos hemos tenido la oportunidad de decir lo que pensamos, y creo que lo tenemos ya todos bastante claro, qué es lo que pensamos cada uno de los que componemos este pleno y formamos parte de este ayuntamiento. Sí quiero resaltar, así lo hice ya con anterioridad y quiero que hoy quede constancia nuevamente del ambiente en el que se ha desarrollado todo este proceso. Ahora mismo el concejal de Izquierda Unida nos recordaba que no es partidario de la externalización, de la privatización de un servicio como este, y sin embargo, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, la oposición, hemos participado en todas y cada una de las fases, colaborando y trabajando porque este contrato se realice de la mejor manera posible. Tengo que decir que este ambiente de colaboración ha sido promovido por el equipo de gobierno, precisamente, que sin necesitarlo, porque tiene mayoría suficiente para sacar adelante este contrato y cualquier otro en este ayuntamiento, sí ha querido que formemos parte y que podamos dar fe hoy que el proceso se ha llevado a cabo de forma clara y de forma transparente. Es digno de alabar, yo creo, que en los tiempos que corren y con las cosas que vemos diariamente en lo que se refiere a las relaciones entre partidos políticos, diferentes grupos políticos, aquí podamos decir que hemos sido capaces de trabajar de forma conjunta en relación a este contrato, que es uno de los contratos más importantes para nuestro ayuntamiento, para nuestra ciudad y para nuestros vecinos. Es cierto que en un momento determinado de todo este proceso el ambiente se vio quizás un tanto enrarecido. Ya se habló de ello en la anterior sesión plenaria. Yo suscribo íntegramente las palabras que se dijeron en aquella sesión plenaria, si bien ya con el paso de los días me gustaría calificarlo de anécdota, desagradable anécdota quizás, pero simplemente una anécdota. Quiero aclarar también ahora, en segundo lugar, el sentido de mi voto. Yo considero que hay un error en la interpretación de algún punto del pliego de prescripciones técnicas y por eso no puedo votar a favor de esta adjudicación. Tampoco quiero votar en contra. No voy a votar en contra porque la adjudicación que hoy nos propone el equipo de gobierno viene avalada por el informe y el trabajo de una mesa de contratación, una mesa en la que estábamos representantes políticos, por supuesto, pero también, y de forma mayoritaria, un gran número de técnicos. Y, por tanto, desde el momento en el que esta adjudicación está avalada por un informe técnico, el Partido Socialista no se va a oponer a la misma. Como consideramos que hay quizás que pueda haber un error y que el tiempo y quien le corresponda lo decidirá, me voy a abstener. Yo personalmente voy a votar abstención, pero queriendo dejar claro que creo que la adjudicación después que responde al informe y a la decisión de una mesa de contratación, creo que es la
adecuada. Y finalmente, nada más, creo que tenemos que desear todos que esta transición sea una transición tranquila. Quiero agradecer a la empresa que ha venido realizando el trabajo en Trujillo, pues eso, el trabajo y la dedicación que han prestado, la paciencia que han tenido con este ayuntamiento y los esfuerzos que le han dedicado a Trujillo cuando así se les ha requerido. Y sí les quiero pedir que estén vigilantes, además muy vigilantes, estrictamente vigilantes, con el cumplimiento de los compromisos que ha adquirido Valoriza con la presentación de su oferta. El que nos relajáramos a la hora de vigilar ese cumplimiento y la empresa adjudicataria se relajara a la hora de cumplir esos compromisos no iba nada más que a significar un perjuicio para nuestra ciudad y para nuestros vecinos, y no creo que ninguno de los que estamos aquí sentados estemos dispuestos a consentirlo. Por eso que seamos muy vigilantes y que estemos de manera más decidida, si cabe, a defender las condiciones de trabajo de todo el personal que va a formar parte ya de esta nueva empresa. Que las condiciones de trabajo que tienen no se vean modificadas por la nueva empresa, si no es para ser mejorada. Por mi parte, nada más. Gracias. Como entiendo que no va a haber lugar a un segundo turno de intervenciones, porque tampoco en este debate vamos nosotros a interponer o a poner encima de la mesa elementos nuevos de los que ya se hayan puesto, como ustedes han dicho, en los sucesivos o en los anteriores debates que esto pueda generar. Pues yo creo que hay que destacar 3 o 4 cuestiones. La primera, el interés que siempre ha guiado a este equipo de gobierno en que fuera un proceso limpio, un proceso abierto y un proceso que fuera ventajoso para los intereses del ayuntamiento. Esas han sido las 3 líneas fundamentales que han movido al equipo de gobierno a la hora de gestionar la cuestión de la renovación o la nueva concesión del contrato de limpieza, recogida de residuos y parques y jardines de la ciudad de Trujillo. Nosotros, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, teníamos mayoría suficiente en el Pleno para haber llevado de manera unilateral todo este procedimiento, pero entendíamos que un contrato, por la importancia y la cuantía del mismo, que además era un contrato que firmaba el ayuntamiento por un periodo de 12 años, debía contar y debía tener también el aval y el conocimiento de los grupos de la oposición, porque no había, vuelvo a reiterarlo, en nuestro interés ningún otro motivo que no fuera el de un buen servicio para la ciudad de Trujillo. Esos fueron los motivos que nos guiaron y por lo tanto se constituyó una mesa técnica que es la que ha ido elaborando y valorando las propuestas que las diferentes empresas han presentado para la gestión de este pliego, mesa de la que ustedes han formado parte en el mismo número que los miembros del equipo de gobierno. Es decir, en el mismo número que los miembros del equipo de gobierno. Nunca hemos intentado que el equipo de gobierno, teniendo una oposición muy mayoritaria en el pleno municipal, estuviera representado de manera, por decirlo de alguna manera, pues de manera porcentual a cuál es el reparto de concejales en el pleno. Porque, vuelvo a reiterarlo, no había otro interés que no fuera el de la prestación de un servicio correcto para la ciudad de Trujillo. Ha sido una mesa eminentemente técnica, como hemos dicho ya en otras ocasiones, en las que son ellos los que han evaluado propuestas también mayoritariamente técnicas y propuestas económicas. Los técnicos han emitido unos informes, yo creo que determinantes y clarísimos, que entendían que la empresa que no es actualmente la adjudicataria que había ofertado presentaba mejores condiciones para prestar el servicio económico, mejores condiciones económicas y mejores condiciones de servicio en nuestra ciudad, y por lo tanto esa fue la propuesta que la mesa de valoración propuso a este pleno de forma unánime. La actual empresa adjudicataria presentó un escrito de alegaciones, recursos, llamémosle X, en el que estimaba que tenía que tenerse en cuenta ciertos errores que se habían cometido a la hora de la valoración.
Podíamos haber seguido adelante con el procedimiento y podíamos haber adjudicado, pero una vez más en pos de la transparencia, de la garantía, de que se resolviera de la mejor manera posible. El equipo de gobierno pues admitió, y este pleno admitió, que se volviera a reunir la mesa de contratación para valorar ese escrito de alegaciones. Ese escrito de alegaciones ha tenido una contestación de nuevo por parte de la mesa de contratación, en la que evidentemente vuelve a mantenerse la posición que anteriormente se había manifestado por parte de la misma. Por lo tanto, se entendía que el recurso debía desestimarse. Llegados a este punto, la única cuestión que queda pendiente es, una vez que la empresa proponente para ser adjudicataria del servicio por parte de la mesa, o la empresa propuesta por parte de la mesa de contratación para ser la que preste el servicio de limpieza, recogida de residuos y parqueadero en nuestra ciudad, sea la adjudicataria, se le trasladaron las pertinentes peticiones de presentación de la documentación, y una vez presentada, pues este pleno tiene que adjudicar ese contrato. Yo quiero desde aquí pues también agradecer la labor de los técnicos, que yo creo que han desarrollado un trabajo intenso y arduo a lo largo de estos casi 2 meses. Quiero agradecer también que la oposición haya tenido bien el formar parte de esta mesa de contratación, y que por lo tanto ahora se abre un procedimiento nuevo en el que evidentemente el Ayuntamiento de Trujillo tendrá que firmar un contrato con una nueva empresa que a lo largo de los próximos 12 años prestará los servicios que hemos sacado a concurso público. Nosotros en el pliego hemos tenido 2 premisas fundamentales: una que era la solvencia de la empresa que prestará el servicio, y la garantía de respeto a los derechos que los trabajadores tenían adquiridos con la misma. Son premisas que evidentemente han guiado a la hora de elaborarse este pliego. Hubo propuestas y se trabajó sobre pliegos, sobre propuestas que, por ejemplo, planteaban una reducción de la prestación de servicio o cualquier otras cuestiones, o sacarlo por un precio menor, que evidentemente hubiera supuesto ya de antemano un recorte de plantilla o de las necesidades de servicio a la hora de prestarlo. Y nunca el equipo de gobierno entendió que eso era lo que nosotros queríamos para la ciudad, y buscábamos también una estabilidad y una garantía para los trabajadores de la actual empresa adjudicataria, a la que desde aquí, pues evidentemente también me uno, como he hecho a lo largo de estos casi 4 años en ciertas ocasiones, a esos agradecimientos que se le han hecho por su labor a lo largo de los años, a lo largo de los últimos años en esta ciudad. Sí les digo que evidentemente, pues también se ha manifestado aquí por parte de otros portavoces, la actual empresa adjudicataria aún, Fomento de Construcciones y Contratas, pues está en el derecho de, si entiende que sus derechos no han sido defendidos o no han sido entendidos o estimados de manera pertinente, de hacer todas las acciones que estime pertinente. Vuelvo a reiterar que ya esta situación a los únicos que perjudica de inestabilidad es a los trabajadores, que viven en cierta zozobra cuál va a ser la nueva empresa que gestione este servicio, o si de momento va a seguir la misma, y a la prestación del servicio con normalidad en la ciudad, puesto que los medios de los que dispone la actual empresa adjudicataria, transcurrido más de 2 años, casi 3, de la finalización del contrato, pues no son los óptimos para seguir prestando el servicio. Nosotros vamos a intentar que a la mayor brevedad posible pues el contrato esté en funcionamiento, pero siempre respetando todos aquellos momentos legales y procesales que se entiendan oportunos para que nadie entienda que sus derechos han sido vulnerados. Yo creo que poco más hay que decir, que aparte de que el pliego que se presentó era un pliego, vuelvo a reiterarlo, ventajoso para el ayuntamiento, muy ventajoso para el ayuntamiento, en el que hay un elemento fundamental que usted decía, señora portavoz del Grupo Socialista, y es que además habrá una persona que dependerá del ayuntamiento que velará por el cumplimiento del contrato por parte de la empresa. Y otro elemento muy importante que los ciudadanos no debemos olvidar: actualmente es cierto que hay un sistema de sanciones. La empresa cobraba cada mes el 100% de la factura, independientemente de que se cumpliera el 100% del contrato o no. Saben que este pliego refleja que la empresa solo cobrará el 70% del contrato si se estima por parte de ese responsable del ayuntamiento que no se ha cumplido el servicio al 100%. Es una ventaja, evidentemente, un aval de control sobre las empresas.
Yo, lo más triste para mí es todo el proceso de escritos, de alegaciones, de contestaciones jurídicas, no jurídicas, que todo este procedimiento está abriendo. Pero vuelvo a repetirles lo mismo que les dije con anterioridad. Estamos en una situación económica absolutamente nueva y las empresas adjudicatarias de estos servicios, pues no hace falta que lo recuerde aquí porque lo dije en el anterior pleno, anteriormente, y no lo dice este alcalde, ya lo dije, lo dijo un juez, se repartían en el mercado y ahora no lo hacen, ahora compiten. Y en la competencia, evidentemente, todos pelean hasta en la última gota por intentar ser adjudicatarios de esos contratos, cosa que yo entiendo que es perfectamente legal, pero que evidentemente nosotros, este pleno municipal, ya no puede hacer más de lo que hasta aquí ha hecho, que es cumplir la palabra que los técnicos nos dan, porque todos confiamos en que los técnicos han hecho un trabajo serio, limpio y, en definitiva, velando por los intereses de la ciudad, porque además los técnicos, y termino con eso, han tenido mayoría de votos en la mesa de contratación frente a la opinión política, con lo cual creo que queda claro y libre de cualquier sospecha que ninguno de los que está sentado en esta corporación municipal pues ha podido determinar cualquier preferencia que haya podido tener. Por lo tanto, yo creo que es suficientemente debatido. Si no consideramos un turno de intervenciones, sometemos a votación la adjudicación de la concesión del contrato de gestión del servicio público para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, fracción, resto y orgánica, selectiva, envases ligeros y papel, cartón, así como para la limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines. ¿Votos a favor de la adjudicación? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por mayoría. Tercer punto del orden del día, acuerdo de cesión de uso de los juzgados de esta ciudad de Trujillo al Ministerio de Justicia. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Cesión del bien inmueble sito en la Plaza Mayor número 1 a favor del Ministerio de Justicia. Por la Subsecretaría de la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia se ha solicitado al Ayuntamiento la cesión del edificio denominado Ayuntamiento Viejo Cárcel, situado en la Plaza Mayor de la ciudad, donde se encuentran ubicados los juzgados al objeto de su inmediata reforma y adecuación. La pasada comisión informativa de 25 de febrero del 2015 fue dictaminada favorablemente dicha propuesta de cesión por todos los grupos políticos y con fecha 26 de febrero de este mismo año fue emitido el informe por parte de la Secretaría. Asimismo, el pasado 5 de febrero del 2015 se emite el correspondiente informe por el técnico de los archivos municipales y el 25 de febrero del 2015 por parte de los servicios técnicos municipales. Por eso se somete a debate y votación el siguiente acuerdo. Aprobación inicial del acuerdo de cesión de uso por 30 años del edificio del Ayuntamiento Viejo y Cárcel al Ministerio de Justicia, publicar en el Boletín Oficial de la provincia por el plazo de 20 días para que se someta al plazo de alegaciones y asimismo remitir el correspondiente expediente para su conocimiento a la Consejería de Administración Pública del Gobierno de Extremadura y aprobar definitivamente por resolución de la Alcaldía el acuerdo provisional de la aprobación inicial de dicha cesión adoptado por el Pleno tras haber finalizado el correspondiente plazo de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones. Asimismo, en el caso de que se presentaran alegaciones, someter la estimación o desestimación de la misma al Pleno, con lo que tendrán la consideración de definitivo. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde, gracias, señora portavoz. Bien, como ha leído la portavoz, ya en la comisión informativa mostramos nuestro voto favorable a la realización de esta cesión, ¿no? Ya sabe que siempre que nos ha traído al Pleno alguna cesión de edificios municipales, nosotros le hemos hablado de la política del quid pro quo, ¿no? De intentar sacar algo, ¿no? Yo creo que esta vez me voy a permitir el decir que ya está la cosa sacada, de alguna manera, ¿no? Sabemos que con la nueva ley de planta pues han estado un poco en el filo de la navaja los juzgados de Trujillo, igual que los juzgados de otros muchos sitios. Nos consta que ha habido reuniones con la cantidad de personas que se dedican a la abogacía en Trujillo y a la procuraduría, creo que se puede decir así, no lo sé. Bueno, que nos pedían que por favor hiciéramos lo posible para que los juzgados se mantuvieran en nuestra ciudad, ¿no? Me consta que también se han reunido con ustedes hace ya tiempo y se nos ha comentado, ¿no? Y
Por eso yo creo que es una buena noticia para la ciudad el hecho de que los juzgados permanezcan aquí, que se vaya a invertir una cantidad de dinero en la remodelación de ese edificio, y la cesión de 30 años, bueno, pues ya saben que nosotros no somos muy dados a este tipo de cesiones, pero en esta vez reconocemos que el beneficio para la ciudad puede ser interesante, ¿no? En la medida en que hay mucha gente en Trujillo que se dedica a prestar servicios relacionados con este tipo de cuestiones y bueno, pues hoy será un buen día para ellos y estarán contentos. Pero aún así, yo creo que hay que sacar el compromiso de estabilidad, que yo creo que está ahí, pero algo más. Intentaremos, no sé, ¿por qué no hacer de Trujillo un punto de referencia también en algo relacionado con la judicatura, ¿no? O algún tipo de actividades de formación que se puedan hacer a través de los juzgados, o cualquier cosa que vincule la ciudad con este tipo de cuestiones. Sería interesante, ¿no? Y dado que hay buena relación, ha estado hace poco aquí el ministro de Justicia, ¿no? Y se va a hacer una inversión importante por parte del Ministerio en ese edificio, bueno, pues repito, sacar algo para la ciudad. Aunque entendemos que con la simple cesión ya se está sacando bastante, pero ¿por qué no hacer de Trujillo un referente también en el ámbito de la judicatura? Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, pues por supuesto nuestro apoyo incondicional a la firma de este convenio, ¿no? Nos recordamos que en este pleno se hizo una declaración que estuvimos de acuerdo los tres grupos políticos, ¿no? Para intentar presionar, dijéramos entre comillas, ¿no? Presionar al Ministerio de Justicia para que se mantuvieran los dos juzgados que tanto bien hacen a la sociedad trujillana, porque siempre que hablamos de comarcas, siempre que hablamos de situaciones económicas y tal, hay que recordar que los juzgados en Trujillo pues son una fuente de ingresos muy importante para la ciudad por todo lo que ello conlleva. Por eso desde aquí nosotros nuestro apoyo pleno, incondicional. También, no sé, me gustaría preguntar, porque leyendo en la denominación no pone Ayuntamiento Viejo Cárcel, Ayuntamiento Viejo Cárcel, preguntar qué pasa con los calabozos, la cárcel, no sé en qué situación se encuentran. Lo que sí es cierto es que yo he comentado con algunos de los profesionales del derecho que en ocasiones cuando están de guardia y tienen algún tipo de problema y tal, tienen que desplazarse, me parece que es a Losán, que es donde están. Entonces, yo no sé si eso puede beneficiar o no a Trujillo, si es un servicio que se puede ofrecer o no a Trujillo, pero bueno, yo creo que se podía ver y entender. Creo que Trujillo siempre ha tenido, no me gusta la palabra, utilizar la palabra calabozo, pero es cierto que siempre en Trujillo ha habido unos calabozos, o ha habido una cárcel que era de tránsito hasta, o depósito, ¿no? Hasta que se trasladaban a la persona en sí, ¿no? Se trasladaba ya a otro sitio, ¿no? En este caso a cárcel. Entonces preguntar si es factible, si no es factible, si es conveniente o no para Trujillo, y creo que además se hubiera dado un mejor servicio pues a todos los profesionales del derecho. Nada más y muchas gracias. Voy también a contestarle yo, porque entiendo que, bueno, si hubiera un segundo turno de intervenciones no habría tampoco ningún tipo de problema. Bueno, este es un tema curiosamente extraño, por decirlo de alguna manera, porque es cierto que allá por los años 70 una corporación municipal anterior a nosotros ya cedió al Ministerio de Justicia el uso de aquellas dependencias que tengo que decir, que ustedes las conocen, pero que son quizás, pues no en todos los sitios los ayuntamientos han cedido espacios como el que el Ayuntamiento de Trujillo cedió en su momento para uso de los juzgados, pero entiendo que en aquel momento, siempre pensando en ese bien que los mismos iban a hacer en nuestra ciudad, pues la corporación municipal estimó que aquel edificio, que es el antiguo ayuntamiento, una de las joyas arquitectónicas y artísticas de la ciudad, era el correcto para, bueno, pues para, por decirlo de algún modo, ser sede de los juzgados de primera instancia de instrucción de nuestra ciudad. Estos juzgados de primera instancia de instrucción han venido desarrollando una labor muy importante en la prestación de servicios, no solo para Trujillo, sino para su comarca. Pero Trujillo es fundamentalmente la principal beneficiaria, porque no solo la presencia de los juzgados es la constatación de que somos una ciudad cabeza de partido judicial, cabeza prestadora de servicios en una comarca y cabeza, en definitiva, de una organización político-administrativa. Los juzgados reportan también beneficios, con la presencia de los juzgados de la ciudad reportan beneficios económicos a la misma. También es cierto que, excepto determinadas labores de mantenimiento, en los últimos
casi 30 años, no se han hecho reformas ni inversiones importantes en los juzgados de la ciudad de Trujillo. También es cierto que el planteamiento que se hizo en el año 2009 de una reforma de la ley de planta, que posteriormente el gobierno también salido de las elecciones en 2011 mantuvo y creía que era necesario hacer esa reforma, pues ponía en peligro que los juzgados estuvieran presentes en nuestra ciudad. Es cierto que este pleno municipal acordó de forma unánime instar al gobierno central a que nuestra ciudad siguiera contando con este servicio que nosotros consideramos básico en nuestra ciudad para seguir prestando servicio a los ciudadanos de Trujillo y a toda su comarca. Y también es cierto que ha habido propuestas por parte del Ministerio de Justicia para, no de manera muy, por decirlo de alguna manera, determinante, pero ha habido propuestas para que los juzgados pudiéramos plantearnos que se trasladaran a otra zona de la ciudad. Esto es, que construyéramos unos juzgados nuevos en una parcela municipal que el ayuntamiento pudiera hacer. Yo sí les digo que nosotros hemos entendido, porque esa es la tesis que siempre he defendido cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno también, que no debemos vaciar de servicios los cascos históricos de la ciudad, porque al final si no, nuestros cascos históricos se convertirán en museos al aire libre, carentes de vida, y por lo tanto de nada sirve ir sacando todos los servicios hacia las afueras de la ciudad, a zonas periféricas en las que al final además la prestación de esos servicios es mucho más dificultosa y de peor accesibilidad para llegar a ello que donde está nuestro juzgado. Pero también es cierto que estos juzgados requieren de una reforma, y requerían de una reforma, puesto que son juzgados, como he dicho, hechos a finales de los años 70, principios de los 80, que hoy en día se han quedado obsoletos para las nuevas realidades que la cuestión de la prestación del servicio de justicia requiere y demanda. Por eso nosotros desde el Gobierno hemos peleado todo lo que hemos estimado oportuno para conseguir que el Ministerio de Justicia entendiera que, aparte de las grandes inversiones que se hacen en las capitales de provincia, que es donde se han centralizado la mayoría de servicios judiciales en las comunidades autónomas, pues evidentemente Trujillo también tenía que recibir ayudas para mejorar sus juzgados, porque son muchas las personas que pasan por allí, son muchas las personas que trabajan y prestan sus servicios allí, y porque además nosotros consideramos que, vuelvo a decirlo, son un referente y una marca de la ciudad. Por lo tanto, este era un paso que teníamos que dar. No tiene nada que ver, fíjense, curiosamente coincide en el tiempo la cesión de estas instalaciones. De nuevo, vuelvo a reiterar que estas cesiones en su momento fueron cedidas en precario por una corporación municipal anterior a nuestra. Coincide con la visita, como se ha dicho también aquí, del ministro de Justicia en nuestra ciudad. Esta es una petición que andaba rondando mucho tiempo por el ayuntamiento por parte del Ministerio de Justicia, pero también se lo digo, nosotros hemos utilizado también como arma de presión, y si no conseguíamos una mejora en las instalaciones, pues a lo mejor tenemos que plantearnos el no cederles este edificio, que, vuelvo a decir, es un edificio histórico y artístico de los más importantes de nuestra ciudad, y plantearnos cederle una parcela y construir otro nuevo juzgado. Bien que el Ministerio ha entendido que es mejor reformar esto y coincide con nosotros que tiene que estar en el centro de la ciudad, pues nosotros planteamos ahora esta nueva cesión que el Ministerio nos pide. Sobre la cuestión que ha planteado el portavoz del Grupo Socialista acerca de los depósitos de detenidos que había anteriormente en las ciudades cabezas del partido judicial, o las cabezas capitales del partido judicial, decirle que es un tema que preocupa y con el que llevamos tiempo trabajando a este equipo de gobierno, y no solo a este equipo de gobierno, sino también al de todas aquellas ciudades que son capitales del partido judicial. Hay una problemática. Esa es una competencia municipal reconocida así por la ley de base del régimen local, que no está dotada económicamente por parte de ninguna otra administración y que tenemos que prestar los ayuntamientos asumiendo unos costes muy importantes. Si ciudades como Navalmoral de la Mata, Plasencia, Cáceres u otras, porque no me voy a comparar con Corio, Valencia y Alcántara, que evidentemente son más similares a nosotros, que cuentan con plantillas de policía local bastante superiores a la nuestra, no están prestando de manera actual este servicio, pues corporaciones anteriores a la nuestra, de manera inteligente, además por el estado en el que se encontraban esas dependencias de depósitos de detenidos, pues se dejó de prestar ese servicio. Hay una especie de status quo en el que se entendía que donde hubiera mejores dependencias, luego se abría un nuevo juzgado, se trasladaba. Aún diciéndole yo, y quizá no debiera decir esto, que la ley no
no permite que se trasladen detenidos que han cometido un delito de un partido judicial a otro, pero como vuelvo a decirle, había un status quo mantenido por todas las partes que forman parte de este sistema para prestar ese servicio. Lo que es cierto es que desde el otoño a esta parte, la nueva presidenta de la Audiencia Provincial, que nos visitó allá por el mes de noviembre, ya nos trasladó la problemática que esto estaba diciendo, que esto estaba ocasionando, problemática que además yo trasladé a otros órganos pertinentes y problemática que en la reunión el lunes pasado con el ministro también se trató, y algunos concejales aquí presentes sí podrían ratificarlo. Ahí es nuestra voluntad llegar a un acuerdo entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen competencias en la materia para la prestación de este servicio. En Cáceres este servicio le presta la Policía Nacional, porque como ciudad mayor de 50.000 habitantes es la propia Policía Nacional la que presta este servicio, y en otros lugares lo presta la Guardia Civil, que es quien lo está prestando aquí, pero en la dependencia de Logrosa. No es una solución unilateral, la que vamos a tomar, porque vuelvo a repetir que este problema lo hay en Trujillo, lo hay en Coria, lo hay en Alcalá de la Mata y lo hay en otros sitios, pero se está trabajando por una solución global. Tampoco es sencillo porque no es fácil firmar determinados convenios con algunas administraciones o con algunos organismos de la administración con los que nosotros podamos llegar a determinados compromisos. ¿Cuáles serían estos compromisos? Yo no se lo oculto, pues que el ayuntamiento asumiera el coste de la construcción de unos calabozos en nuestra ciudad, pero que la custodia de los mismos se hiciera cargo la Guardia Civil. Esa es la línea en la que se está trabajando. Pero evidentemente el ayuntamiento hará un desembolso para la construcción de esos nuevos calabozos, de esos nuevos depósitos municipales, para siempre y cuando tengamos garantizado que la Guardia Civil se haga cargo de la guardia y custodia, que tiene una explicación muy sencilla. Trujillo solo cuenta con una patrulla por la noche de 2 policías para la vigilancia de nuestra ciudad. Si hay un detenido a las 11 de la noche, la patrulla tiene que estar durante las horas que esté esa persona detenida o en depósitos de detenidos hasta que pase a disposición judicial, custodiada por esos 2 agentes de la policía municipal, con lo cual la ciudad se quedaría sin la prestación de ningún servicio. Por lo tanto, ese es el motivo. Y si el gobierno o las diferentes administraciones entienden que este es un servicio que tiene que prestar la administración municipal, porque así lo dice la ley, que se nos dote presupuestariamente, y evidentemente tienen que hacerlo. Y aparte yo leo una cosa, las instalaciones que hoy en día tienen que hacerse para unos depósitos municipales son unas instalaciones que no son como hace tampoco 30 ni 40 años. Tienen que reunir una serie de requisitos muy determinados para que la persona que esté detenida hasta que pase a disposición judicial pues esté dentro de estar en un depósito de detenido en las mejores condiciones posibles. Con lo cual, en esa línea la que se está trabajando, pero se lo digo, siempre en una decisión global que desde la Audiencia Provincial, los ayuntamientos, capitales del partido judicial, la Guardia Civil y la Policía Nacional se está intentando llegar a un acuerdo para que sean esas las condiciones que tenemos que hacer, pero somos conocedores y estamos al tanto de ese problema. ¿Consideramos un segundo turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida SIEX? Sí, un par de cositas nada más, ¿no? Fíjate, yo recuerdo que este fue de los primeros debates que yo tuve en este ayuntamiento como concejal. O sea, ya hace bastante tiempo, hace cerca de 6 años, ya empezamos a debatir esto. Y recuerdo haber encontrado, navegando por internet, una tesis que hablaba de la situación de los distintos calabozos que había en el territorio nacional y mencionaban el de Trujillo como de una calidad bastante mala. Y que a raíz de ese debate en el Pleno ya empezamos a hablar y se quitó el calabozo que teníamos, que antes lo tenía nuestra policía local, ¿no? Y propusimos que fuera la Guardia Civil quien se hiciera cargo de ello. Y efectivamente eso es lo que se está haciendo. Y según iba usted hablando, yo estaba recordando y tomando notas para, pues un poco decirles lo que realmente se está haciendo, ¿no? Que fuera los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que llegaran a un acuerdo y que trabajáramos en esa línea, ¿no? En que el Ministerio del Interior de alguna manera se pringara, entre comillas, no de pringarse, es decir, trabajara de forma colaborativa con las instituciones municipales en prestar este servicio, ¿no? Porque cierto es que tener un servicio que no está dotado, que no hay dotación económica para ello, en fin, son de estas cosas que tiene la ley que... Pero en todo caso, alegrarnos de la pregunta que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista y alegrarnos también de que la línea de trabajo sea la que entendemos los 3 grupos que es la que hay que tener. Señor portavoz del Grupo Socialista.
Sí, brevemente también una reflexión al hilo de las palabras que acabo de decir. Cuando hablábamos del edificio, un edificio emblemático, que no tenemos que olvidar que está valorado en 1 millón de euros prácticamente. Es decir, ponemos a disposición del Ministerio de Justicia un edificio de una característica muy importante, con un costo importantísimo, ¿no? Que yo no sé si en otras ciudades tendrían esa delicadeza, ¿no?, de poderlo ofrecer. Y hablaba de que la solución tenía que pasar por esta, que yo creo que es la más idónea, también se lo digo, la más idónea, a pesar de que ahora le voy a decir también algún inconveniente, o ofrecerles una parcela en el radio de la ciudad donde pudieran edificar pues los propios lugares, ¿no? Yo creo que podemos pensarlo de dos maneras. Yo he escuchado muchas veces en este pleno quejarse de que el ayuntamiento no cuenta con edificios suficientes para poder desarrollar ciertas actividades, ¿no? Eso lo hemos comentado en alguna ocasión. Bien es cierto que la actividad que se está desarrollando en este edificio, para mí yo creo que es importantísima. Creo, y quizás muchas veces yo lleve todo al tema económico o al sector económico, ¿no? Pero sí es cierto que es un órgano de riqueza para Trujillo muy importante. No solamente estoy hablando de las personas que visitan, tanto los letrados como pueden ser las personas que estén afectadas, que tengan que dirimir sus cosas en los juzgados, ¿no? Yo supongo que aparte de eso, los juzgados mantendrán cuentas corrientes en ciertas entidades financieras de la ciudad con grandes cantidades de envergadura. Es decir, que hay un cúmulo de circunstancias que yo creo que son muy importantes para la ciudad. Uno de los problemas que yo le veo en la situación ahora mismo es la accesibilidad. Sí es cierto que el edificio, la accesibilidad no la va a cumplir ni por activa ni por pasiva, es decir, es muy difícil, ¿no? Porque todos sabemos la situación donde está y lo único que hay son escalones y escalones y más escalones, ¿no?, para acceder a él. Pero bueno, yo supongo que en estos momentos, quizás también de dificultad económica para los propios gobiernos, el tener que emprender, realizar un nuevo edificio, que traía un costo también importante, yo creo que eso también lo tiene que reconocer el Ministerio de alguna manera. No solamente con la inversión que van a hacer actualmente, que rondará los 100.000 euros, me parece, si no recuerdo mal, pero bueno, de alguna manera tendremos que intentar sacarle alguna cosita más. Respecto al depósito de detenido, cuando le he comentado el tema del depósito de detenido, es porque había mantenido una conversación con uno de los letrados que iban aquí en Trujillo, una de las mañanas que íbamos a tomar un café y así hablando me dice, esta mañana he tenido que desplazarme a las 5 de la mañana a Grosán, porque claro, en cuanto detienen a un individuo, pues el letrado se tiene que personar en el momento que sea, a la hora que sea, entonces tiene que trasladarse y tiene que estar presente, ¿no? Entonces, quizá, y no sé, quiero que se me entienda bien, es algo que sea poco agradable para Trujillo. No sé si me entendéis. Creo que puede ser algo que quizás no la gente no lo vea con agrado, el hecho de decir tenemos un lugar donde vamos a tener detenidos, pero sí es cierto que es una realidad que está ahí y que en la medida de lo posible este ayuntamiento, si tiene la facilidad para poder hacerlo, pues debiéramos de tenerlo. Somos cabeza de comarca y queremos ser comarca y tenemos que ser referente a la comarca, que ha sido otro de mis discursos que vengo a lo largo de estos últimos 4 años. Y quizá tiene que ser también uno de los servicios que tengamos que ofrecer. ¿Que hay que compartir la vigilancia y custodia con la Guardia Civil? Perfecto. ¿Que podemos incrementar la plantilla de la policía local porque teníamos más ingresos? Perfecto. Pero de alguna manera yo creo que también lo tenemos que tener en cuenta, que yo sé que lo tienen en cuenta, y en la medida de las posibilidades que tenga el equipo de gobierno, yo creo que hay un servicio que tenemos que prestar. Nada más y muchas gracias. Yo voy a intentar ser lo más breve posible porque creo que generamos debate en muchas ocasiones de ni tan siquiera lo hay, no está mal que se den determinadas explicaciones. Claro que Trujillo contó siempre con un servicio de depósitos municipales, pero es que decía el portavoz que era una idea que había visto en aquel momento unos informes que hablaban del estado en el que se encontraban los depósitos municipales de la ciudad de Trujillo y tal. Es que los depósitos de la ciudad de Trujillo se encontraban en un estado, yo diría que medieval. Es decir, era inhumano tener a personas en esas condiciones, con lo cual una anterior corporación a la que está aquí, lo ha recordado el portavoz de Comunidad, estimó oportuno el que esas instalaciones se cerraran porque no cumplían ya determinadas normativas.
Que es cierto que en todo ese tiempo se podía haber hecho, porque estamos hablando de que eso fue por el año 2005-2006, si no me equivoco. O sea, dice usted que esos 7 años, incluso algo más, no, 2007, sería 2007-2008 sería cuando se habló de esta cuestión. Que es cierto que en todo ese tiempo se podía haber hecho algo. Pues sí, es cierto que se podía buscar una solución, pero las cosas cuando funcionan. Y el acuerdo al que se llegó es que como Logrosán iba a contar con unos juzgados nuevos, que iba a tener unos depósitos municipales que cumplían normativa, y no olvidemos una cosa, que es que la tasa de detenidos en el partido judicial de Logrosán es bastante inferior a la que se puede producir en el partido judicial de Trujillo, con lo cual en muchas ocasiones los depósitos que hay en Logrosán están vacíos. Pues se llegó a esa especie de acuerdo verbal, no hay ningún documento que lo acredite, y se estaba prestando ese servicio. Vuelvo a reiterarle que no es una cuestión que además se planteen ya los letrados, sino que es una cuestión que es que los propios responsables judiciales y las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado plantean la necesidad de que encontremos una solución. Y en esa línea venimos trabajando, y este ayuntamiento se ha mostrado dispuesto a, se lo he dicho claramente, a firmar un convenio que financie la construcción de unos calabozos en nuestra ciudad. Pero evidentemente no podemos hacer esa construcción a cambio de nada. Quiero reiterarle que esa inversión este ayuntamiento está dispuesto a hacerla siempre a cambio de que la guardia y custodia de esas personas se dé, pues, en este caso, que es la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado presente en nuestra ciudad, a la Guardia Civil. Les he contado detalladamente el proceso de presencia y mantenimiento de los juzgados de primera instancia y instrucción en nuestra ciudad y la negociación para alcanzar mejoras sustanciales en ellos. Yo también, vuelvo a reiterarle, me planteo en algún momento cederles una nueva parcela por determinadas cuestiones, pero eso supone una inversión muy superior, con lo cual no contaríamos con ella en un breve espacio de tiempo. Y además, también lo ha dicho un portavoz aquí esta mañana, hemos escuchado la voz de las personas que trabajan en el ámbito de la justicia en nuestra ciudad, y mayoritariamente no eran partidarias ninguna de que los juzgados se trasladaran de donde están actualmente. Si se hubieran trasladado, lo hubieran asumido, pero su voluntad no era trasladarla. Y yo vuelvo a repetirlo, no soy partidario de vaciar de contenidos los cascos históricos de las ciudades. Vaciando de contenidos los cascos históricos de las ciudades, al final acaban muriéndose, acaban quedando simplemente con un museo al aire libre, que cuando los turistas se marchan a las 8 de la tarde no hay nadie. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, debemos intentar que en el casco histórico, y además de una ciudad pequeña como la nuestra, se presten determinados servicios. Yo entiendo que no vamos a construir un pabellón en el casco histórico de la ciudad, pero sí que hay servicios que se pueden prestar en nuestra ciudad. Las obras de inversión y mejora que se van a hacer se fundamentan fundamentalmente en la accesibilidad. Es el primer problema que quieren solucionar. El principal problema que tienen actualmente los juzgados de nuestra ciudad es el de la accesibilidad. Los técnicos ya están trabajando en esa línea, y además creo que puedo avanzar, y me estoy adelantando, pero ya está la persona trabajando aquí, la OTAEX, con quien saben ustedes que firmamos un convenio, la Oficina Técnica para la Accesibilidad de Extremadura, tenía actualmente solamente una sede en Badajoz, una sede regional que daba respuesta a todo el ámbito territorial, Hubo un compromiso del Gobierno de Extremadura con que la provincia de Cáceres contara con una nueva oficina que prestara servicio a la provincia de Cáceres. Ya les avanzo, aunque no se ha presentado formalmente, que la sede de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura de la provincia de Cáceres estará en la ciudad de Trujillo. La técnica de la oficina ya está en las instalaciones municipales desde el pasado lunes, y Trujillo contará con la prestación de ese servicio para toda la provincia. Habrá varios técnicos en el que el ayuntamiento solo tendrá que ceder unas instalaciones para que esa persona preste el servicio. Ya están trabajando en ese proyecto para garantizar y mejorar la accesibilidad de los juzgados, que este año cuentan con una partida de 100.000 euros, pero que ya también avanzó el ministro que el montante global de las obras por el proyecto que tienen alcanza el 1.000.000 de euros. El 1.000.000 de euros es la inversión global que se va a hacer en los juzgados de nuestra ciudad para que presten el mejor servicio posible. Creo que es suficientemente debatido el asunto. Sometemos a votación el acuerdo de cesión de uso de los juzgados de esta ciudad de Trujillo al Ministerio de Justicia. ¿Votos a favor?
En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Voy a pedir un pequeño receso de 2 minutos porque hay un asunto de urgencia. No ha dado tiempo a comentarlo con los portavoces de los diferentes grupos políticos y me gustaría poderlo comentar con ellos, aunque fuera 2 segundos. Es por lo que estimo que deben conocerlo antes de cualquier cuestión. asuntos de urgencia normalmente son conocidos. Si alguna vez el equipo de gobierno o cualquier grupo de la oposición presenta un recurso presenta un asunto de urgencia, normalmente son conocidos por los portavoces de la oposición. Como hoy no había habido tiempo material para dar conocimiento de ese asunto de urgencia, esta alcalde ha estimado oportuno que antes de plantearlo al pleno pues fuera conocido por los portavoces municipales. Tiene la palabra el secretario para explicar y motivar la urgencia del asunto. Buenos días. En
poniendo un poquito de antecedentes, en el año 2013 se pidió una serie de documentación a la actual empresa adjudicataria del servicio que de forma escueta y en un folio declaró que dicha documentación era confidencial. Ahora mismo esa misma empresa ha solicitado el acceso a la totalidad, el 100% de todos los documentos de la empresa adjudicataria propuesta. Y la otra empresa ha dicho que también gran parte de su expediente es confidencial. Por secretaría a esa empresa se ha informado de que es un exceso que vulnera la normativa de transparencia más elemental y que la empresa Fomento de Construcción y Contratas tiene derecho a conocer la práctica totalidad del proyecto de explotación y de la oferta de Valoriza para poder recurrir y plantear el recurso en sus justos términos, conociendo la totalidad de la oferta. Como las directivas de la Unión Europea, es decir, no existe ninguna norma concluyente de qué es accesible y qué no, ninguna. Porque dice las directivas que debe ser el órgano de contratación, que en este caso es el Pleno, por eso no puede resolver esta solicitud de acceso o de denegación de acceso el señor alcalde, que debe ser el Pleno el que pondere, por un lado, los secretos comerciales, técnicos y de competencia leal entre empresas para la confidencialidad de la documentación, y por otro lado, lo que se llama transparencia y publicidad. Cuando se ha solicitado informe por otros ayuntamientos al Consejo Consultivo o a la Junta de Contratación Administrativa, ningún informe de ninguna pauta y unos principios generales, que son los que se han puesto de manifiesto en el informe de secretaría trasladado a la empresa Valoriza, y dice que sea el órgano de contratación el que pondere. Como es una patata bien caliente para todas las personas que están aquí, órganos que son concejales, el decidir si para favorecer a una empresa y dar el derecho de acceso va a vulnerar los intereses comerciales de la otra, por parte de secretaría se emite una propuesta concreta y valiente, que es que tengan derecho de acceso las dos empresas a la misma documentación. Es decir, todo lo que sea accesible y que haya declarado como confidencial Fomento de Construcciones y Contratas será lo mismo que haya declarado como confidencial la otra empresa. Como ambas habían declarado como confidencial en un principio un montón de cosas, al final lo que se estaba autodenegando el derecho de acceso a la otra. Eso a mí tampoco me parece razonable, y creo, en virtud de todos los informes que he leído, que lo razonable es que la propuesta económica o el programa económico, es decir, las tres líneas en las que se basan el beneficio industrial que cada empresa va a obtener, es decir, si una empresa quiere incurrir en pérdidas internas para coger más mercado, el beneficio potencial que eso sí que puede ser, estimo yo, o si la empresa, su programa económico decide que en vez de comprar las cosas, las va a alquilar porque le sale más rentable alquilarlas o paga menos intereses, o si se va a financiar con fondos propios, es decir, no va a tener coste de financiación externa o no. Creo que, siendo más proclive a la transparencia que a la confidencialidad, debe declararse por el Pleno desde hoy. Bueno, primero votarse la urgencia del asunto, que la urgencia del asunto es simplemente porque el informe de secretaría trasladado a Valoriza no ha sido contestado por la empresa Valoriza hasta el día de hoy, con lo cual hasta el día de hoy no se ha podido formular esta propuesta al resto de los concejales. De hecho, yo al alcalde no se lo he manifestado hasta que no ha llegado el FAD de Valoriza, que casualmente ha llegado tarde para ver si no se podía hacer esto. Pero como quiero decir que yo ya veo que las dos empresas juegan a lo mismo, al ratón y al gato. Creo que el ayuntamiento no debe entrar en eso y que debe dar derecho de acceso desde hoy a las dos empresas a la práctica totalidad del expediente, salvo la información económica sensible del programa económico respectivo de cada empresa. Esa es la propuesta. Ustedes ya valoran si ese asunto es de urgencia o no es de urgencia, si se quiere dar derecho a más, como pide Fomento de Construcción y Contratas, que pide el acceso al 100% del expediente. Que a mí, desde luego, me parece una paradoja cuando ellos denegaron precisamente el derecho a la documentación que ellos tenían en 2013. O si quiere otorgar nada más que el derecho a lo que Valoriza en un principio declaró como confidencial y que desde mi punto de vista es excesivo en pos de lo que tiene que ser la vida pública, que es la transparencia.
explicado el motivo de la urgencia, que yo creo que sobran las palabras que nosotros podamos decir. Principalmente, explicado a los portavoces de la oposición, es una cuestión que compete al Pleno dirimir si autorizamos a ambas empresas a que puedan tener acceso al 99% de la información, al 99% de los expedientes, excepto lo que son los datos propios de la empresa, ¿no? Los datos internos de la empresa, pero si las propuestas presentadas, etcétera, etcétera. Entendiendo que no ha lugar a convocar un pleno mañana, entendiendo que no ha lugar a convocar otro pleno extraordinario para debatir solo ese asunto, habiendo tenido la respuesta por parte de las empresas hoy, pues entendemos que es un asunto urgente del que este pleno debe debatir hoy en el pleno de hoy, aprovechando que se celebra, y por lo tanto someter a consideración la votación de la urgencia. Por lo tanto, votos a favor de la urgencia del asunto planteado desde el Gobierno y la Secretaría. Se aprueba por mayoría y si quieren ahora se abre un primer turno de intervenciones que yo considero innecesario, porque la propuesta de Secretaría bien clara es que las dos empresas tengan, no es una cuestión política, es decir, una cuestión de que la actual empresa adjudicataria quiere tener acceso a la documentación de la nueva empresa adjudicataria para poder ejercer las acciones legales oportunas si entiende que sus derechos se han vulnerado, y nosotros entendemos que ambas empresas tienen que tener acceso a esa documentación, que es de lo que se trata, porque como hemos hablado en el primer punto del día, se ha hecho un proceso transparente, con lo cual cada uno que alegue lo que tiene que alegar. Por lo tanto, votos a favor de entregar, salvo el programa, toda la documentación, salvo el programa económico, a las empresas que han participado del procedimiento. Se aprueba por mayoría. Pues siguiente punto del orden del día, decreto y resolución de la alcaldía, y sexto punto del orden del día, que están a su disposición, como siempre, y sexto punto del orden del día, ruegos y preguntas. Señor portavoz, sí. Gracias, señor alcalde. Bueno, algunas preguntas, unos ruegos que yo creo que más que nada van a ser una especie de hoja de ruta o de tareas pendientes, porque voy a preguntarle por cosas que están un poco pendientes y que la ciudadanía, la población en general, pues nos pregunta, ¿no? La primera es, ¿tenemos presupuesto? ¿Vamos a tener pronto presupuesto? ¿Estamos en ello? Quiero decir, estamos en el mes de marzo y estamos, imagino que con un presupuesto prorrogado del año anterior, ¿no? Con lo cual nos gustaría saber si están finalizados ya los presupuestos y si vamos a poder aprobar los presupuestos para nuestra ciudad brevemente. La segunda cuestión es si la relación de puestos de trabajo también la vamos a poder aprobar antes de las elecciones, ¿no? O si esta corporación va a poder cumplir con uno de sus objetivos, que fue hacer una relación de puestos de trabajo, o lo vamos a dejar para la corporación que venga. Otra cuestión que nos plantea la gente es, bueno, ¿cómo va el tema de la estación de autobuses? Y, hombre, yo creo que no llegamos a tiempo de inaugurarla antes, porque como ya saben que en fin, en el momento que se convoque el proceso electoral ya se impide la celebración de este tipo de eventos, pues no sabemos si llegaremos o no llegaremos, pero nos gustaría, más allá de la cuestión política, saber cómo van las obras. Vemos que están muy adelantadas y qué previsión hay de que puedan finalizar, ¿no? También nos pregunta la gente sobre la carretera de Los Perales, un poco la previsión que hay de finalización o cómo van las obras. Y por último, ya se ha terminado el plazo de solicitudes para los puertos de saber un poco cómo está el tema. Han comentado que había algún problema con el tema del agua, si esa cuestión está solucionada o cómo va, ¿no? Nada más. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien, yo creo que hemos coincidido en las preguntas, el portavoz de Izquierda Unida y nosotros. Por supuesto, saber la situación de la relación de puestos de trabajo. Yo voy a ser más incisivo, nos ha costado mucho dinero y todavía no lo hemos puesto en vigor. Saber si realmente si hay algún tipo de problema o no lo hay. Y dentro de la relación de puestos de trabajo, si se han tenido previsto algún aumento del número de agentes de policía. Me gustaría saber, porque creo que antes decía el señor alcalde que contamos con una única patrulla de 2 personas que ejercen labores de vigilancia durante toda la noche. Yo creo particularmente que para Trujillo es poco, y bien es que tampoco es que seamos una ciudad que tenga mucho conflicto y tal, pero yo creo que se hace. Por otro lado,
también los presupuestos. Estamos en marzo, yo supongo que nos estarán pagando proveedores con facturas que vengan a partir del día 1 de este año, no sé si será o no. Y les voy a recordar también lo incisivos que eran ustedes cuando estaban en oposición con mis anteriores compañeros. Entonces, yo creo que ya es el momento de presentar los presupuestos. Se lo pregunté el pleno del mes pasado, me dijo que en el mes de agosto íbamos a mantener ya las primeras reuniones. No ha sido así. Yo creo que es el momento, y más que nada porque nos estamos metiendo también en tiempo preelectoral y sería conveniente que lo tuviéramos aprobado, o que lo aprobaran ustedes. Otra de las cosas que me preocupan, y no sé si ustedes han tomado cartas en el asunto, recuerda que hablábamos de hacer una intervención en la carretera de Cáceres, que la verdad que está en una situación lamentable, o sea, lo que eran las anteriores pistas deportivas, todo lo que es ese paseo, que es muy conflictivo con el tema de la tubería. En un principio se iba a hacer con fondos, a lo mejor si se contrataba nuevamente con el agua. Parece ser que no hemos llegado a buen puerto, no se va a plantear ahora eso, pero yo creo que sí es necesario, porque es una de las vías de acceso a Trujillo muy muy importante, y el estado en que se encuentra, la verdad, es lamentable. Pasear por allí es lamentable. Y por último, para no alargarme mucho, el tema del aparcamiento de la plaza. Yo creo que ustedes ya tienen que coger el toro por los cuernos. Es decir, la situación de aparcamiento que hay actualmente en nuestra Plaza Mayor es insostenible. La gente aparca en cualquier sitio, menos entre las dos señales que están preparadas para aparcar. Entonces, yo creo que ya tienen que hacer ustedes un planteamiento serio y riguroso a la hora de decidir, ustedes están gobernando, y decir qué van a hacer. No se puede mantener esa situación de inestabilidad que todos conocemos, y de caos, ¿no? Unos aparcan frente a Pizarro, otros aparcan en otra zona. Como no existe buen feeling con la policía, pues hay cierta permisividad, que yo no quiero que se pongan todos tampoco, ¿no? Pero yo creo que ya de una vez por todas, y en aras a una ciudad como Trujillo, creo que hay que hacerlo en serio. Es decir, mira, vamos a plantear una zona de aparcamiento, esta, que creemos el equipo de gobierno que es la mejor. Si nos hemos equivocado, se equivocan ustedes, pero que no haya ese trasiego de coches allí, y que la verdad es que es lamentable. Lo del reloj no funcionó, porque yo no veo los relojes puestos. Además, en alguna ocasión he visto los relojes que va el señor y coge el reloj, le cambia nuevamente la hora y le dejo puesto. Es decir, que yo creo que tengo que hacer un planteamiento serio en ese sentido. Nada más y muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible y contestarles, como siempre, pues, todas las preguntas que se me han planteado. Presupuesto del 2015 y RPT, que me han presentado los dos portavoces. Pues miren, el presupuesto del 2015 y la RPT, yo espero que estén aprobados antes del 30 de marzo. Esa es nuestra intención y esa es nuestra idea. Y si no se ha traído el presupuesto del 2015 ya, es porque precisamente se está en una fase final de negociación de la RPT. Y queremos que el presupuesto del 2015 contemple cualquier situación que se acuerde en la RPT. Esa es la realidad. El presupuesto está preparado desde finales del mes de diciembre, principios del mes de enero, y fue nuestra intención el convocar un pleno en el mes de enero extraordinario para aprobar el presupuesto. Es cierto que a principios del mes de enero, y usted ha hecho referencia con otro pleno, pues las negociaciones con los sindicatos de la situación de la RPT pues parecía que no avanzaba, pero sí, hasta donde yo puedo saber, que entiendo que es lo que está sucediendo realmente, la situación de la RPT está muy avanzada, por no decirle, pendiente de determinados flecos para poder acordarse. Entonces, nuestra intención es que antes del 30 de marzo, por una cuestión, como usted bien ha dicho, a lo mejor me equivoco y tiene que ser el 7 de abril, entiéndame, pero mi intención, y ese es el retraso fundamental del presupuesto, que RPT y presupuesto estén aprobados de manera conjunta para que cualquier acuerdo de mejora de la situación de los trabajadores, que evidentemente es lo que va a generar la RPT, se pueda producir en el acuerdo con la misma, está recogida en los presupuestos. No tiene ningún sentido que nosotros aprobemos un presupuesto del año 2015 y una RPT en la que se contemplan determinadas situaciones y no esté contemplado en los presupuestos. Yo decirle que la RPT ha sido un trabajo arduo y una elaboración costosa, porque se lo he dicho en determinadas ocasiones, y además de difícil entendimiento por parte de todos los trabajadores del ayuntamiento. Hay 52 trabajadores en este ayuntamiento en fraude de ley, es decir, son laborales indefinidos del ayuntamiento. Entraron con un contrato, unos de 9 meses, otros de 1 año, otros de 7 meses, otros de 2, y por determinadas circunstancias, desde hace muchos
años han seguido prestando sus funciones en el ayuntamiento. Algunos de esos trabajadores, hasta 52, no tienen masa salarial, es decir, están cobrando un sueldo estándar, pero no tienen complementos, no tienen ninguna de las cuestiones que componen un sueldo salarial. Y eso es lo primero que va a solucionar la RPT, que evidentemente aquellas personas que están en peores condiciones salariales pues son las que van a ver mejorada su situación de manera ostensible. A partir de ahí también se va generando toda una organización de los recursos del ayuntamiento en el que algunas personas van a asumir más responsabilidades, por lo tanto tendrán mayor salario, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre una RPT técnica en la que los sindicatos y las personas que representan a los trabajadores han ido evaluando esos puestos de trabajo. Pero lo que queremos es que por lo menos en el 2015, si no en su totalidad, sí pueda verse recogida parte de esa mejoría. Y por eso los presupuestos del 2015 no han venido a pleno, porque entendíamos que si estábamos en un casi acuerdo final de la elaboración de puestos de trabajo, pues era mejor que contemplaran ambas cuestiones. Sobre la estación de autobuses, que me preguntaba el portavoz de Izquierda Unida, pues hasta donde sé, porque no es una obra de ámbito municipal, hasta donde sé, porque evidentemente sigo la obra, está casi finalizada. Toda persona que pase por allí pues puede ir observando. Es una obra que ya está pues con algunos remates exteriores e interiores, y independientemente de que a partir del 30 de marzo se pueda inaugurar o no, a mí lo que me importa es que a partir de la mayor brevedad posible esté funcionando la estación de autobuses, entiéndame. Y quien me conoce sabe que no soy muy amigo ni de las fotos ni de estar presente en ningún sitio. O sea, que lo que me importa es que la estación de autobuses de Trujillo preste el mejor servicio a los ciudadanos de que nos visitan y a los de la ciudad a la mayor brevedad posible, independientemente de que la obra esté finalizada o no antes del 30 de marzo, que por lo que sé, y me aventuro a decirlo, van a estar terminadas antes del 30 de marzo. Sobre la carretera de los Perales, la respuesta es la misma. Lo importante es que las obras están empezadas, van bien, a su ritmo. Había una previsión de que para el 15 de marzo estuvieran finalizadas. Yo lo veo complicado, es una cuestión de justificación de fondos fundamentalmente, pero tampoco creo que se retrasen en demasía, aunque tarden más. Pero vuelvo a reiterar, lo importante es que en 15 días, en un mes y medio, la carretera de los Perales esté prestando servicio a los ciudadanos de Huertas, de Belén y de Trujillo, y puedan usarla. Sobre los huertos de ocio, 20 huertos de ocio, 17 solicitudes, con lo cual todas las personas inicialmente, si cumplen los requisitos que lo han solicitado, serán adjudicatarias de esos huertos de ocio. Sobre las plazas de la policía local, que me preguntaba el portavoz del Partido Socialista. Las plazas de la policía local, nuestra intención es aumentar la plantilla con mayores plazas, pero a lo largo del año 2016. No podemos acometer toda la aplicación de la RPT en su totalidad en el presupuesto del 2015, porque no tendríamos fondos, cuando además las limitaciones presupuestarias te impiden aumentar el capítulo 1 y 2, que en este ayuntamiento está bastante además sobrecargado, usted lo sabe, pero es nuestra intención que al menos se convoquen 2 plazas más para la policía local. Sobre las obras de la carretera de Cáceres, pues también estamos en la fase final y el secretario puede dar fe de que se están elaborando los informes pertinentes para financiar esas obras a través de una prórroga, porque se establece la ley y el propio contrato, del contrato del servicio de agua. Yo dije una cosa en este pleno y me ratificaré. No, es decir, esas obras tienen hay un proyecto de evaluación de esas obras, no solo de los 2 márgenes de la avenida Ramón y Cajal, de lo que todo el mundo conoce como carretera de Cáceres, sino de toda la barriada del Perú y de la calle Ildefonso Ramos, que supone 1,5 millones de euros. Ese era el presupuesto inicial que costaron esas obras. El agua, y es que me estoy adelantando un debate que se va a producir posiblemente con el del presupuesto y la RPT, que será traer al pleno la prórroga de ese contrato, pero ya se lo explico. El contrato del agua se adjudicó hace unos años con un canon de 600.000 euros a favor del ayuntamiento. Ahora hay menor consumo de agua que antes, porque evidentemente tal, y el canon podría bajar, pero evidentemente nosotros, y esa ha sido la pelea, hemos intentado, es decir, en la mejor de nuestras posibilidades, que ese canon aumente, para financiar fundamentalmente esa obra sin que al ciudadano le cueste ni un duro, porque podemos haber recurrido, ya lo hablamos, a una contribución especial, pero entendemos que no está la situación como para someter a los ciudadanos, que ya les cuesta lo suficiente pagar el agua, a una contribución especial, que además tendría que ser a toda la ciudad por igual, porque no podríamos aplicársela solo a los vecinos de la zona mejorada, con lo cual también en el caso
días, semanas, traemos al pleno una prórroga de ese contrato para financiar esas obras de mejora de la avenida Ramón y Cajal, y no le leo calle Condestable Álvaro de Luna, todas las calles de la barriada del Perú y la calle Ildefonso Ramos al otro lado, que tienen un problema de tubería muy antigua, que con la presión del agua, que es mayor que hace tiempo, pues se rompen de manera constante. Y sobre el aparcamiento de la plaza, yo lo que le digo, y esta misma mañana hemos tenido una reunión para eso, es que nuestra solución es esa. Esa es la mejor solución. Otra cuestión es que tengamos que perfeccionar el control del aparcamiento, que es para lo que ha habido una reunión esta mañana, pero nuestra solución es esa. Nuestra idea era una zona azul, lo he explicado por activa, por pasiva y por reflexiva, pero la aplicación de una zona azul es muy costosa para el ayuntamiento, tiene un coste económico muy elevado, porque hace necesario la contratación de un servicio de grúa, porque si no, no tiene sentido la zona azul, porque además tiene y exige el cobro de una tasa por aparcamiento. Todos los pasos administrativos están dados, pero la zona azul es muy costosa para el ayuntamiento. No tiene el ayuntamiento capacidad. Se me puede decir, pues que compre el ayuntamiento una grúa, contrate a una persona, pero ¿y el depósito? ¿Y quién vigila ese depósito las 24 horas del día que se necesita? ¿Dónde están esas instalaciones? ¿Quién firma los seguros pertinentes? Es decir, es un servicio más costoso de lo que parece. Y además, cualquier propuesta, se ha hablado aquí esta mañana también mucho del asunto, privatización o concesión de servicios públicos. En la mayoría de ayuntamientos es un servicio privatizado o concesionado, pero para ser privatizado o concesionado tiene que ser un negocio rentable, si no la empresa nos va a pasar como con el parking que tenemos aquí, no puede exigir el equilibrio de la concesión y pagar todos los ciudadanos una decisión política por ahora solucionar un problema, quedar aquí muy bien, y de cara al futuro, pues el que venga detrás, que asuma que esa concesión le va a exigir un equilibrio. O gastarse un dinero para que la empresa, el dinero que ya asume o los estudios que tiene va a perder, el ayuntamiento se lo aporte, que también puede hacerse en ese contrato de concesión. No creo que esa sea la situación que vamos a hacer, y por eso no se aplicó ni se puso la zona azul antes, pero el ayuntamiento, desde que llegamos, para cumplir ese compromiso en nuestro programa electoral, trabajamos sobre esa línea. Es cierto que la fórmula que hemos aplicado ahora, que se aplica en otros sitios, se basa fundamentalmente en una cuestión de concienciación ciudadana. Concienciación ciudadana. Concienciación ciudadana es importante. O sea, si usted tiene unas señales, respete las señales que hay. Porque no, si usted está aparcando fuera, luego no les diga que si me han multado, me han dicho es porque son muy desagradables unos, son muy duros los otros. No, hay una zona delimitada para aparcar y las señales informativas lo explican de manera clarísima. O sea, es una cuestión de concienciación ciudadana. Sí le avanzo que para evitar determinadas cuestiones, que es otro problema de concienciación ciudadana, es que los cerramientos actuales de la Plaza Mayor, el cierre de los accesos a la Plaza Mayor que hay los fines de semana y el tiempo en el que no está prohibido acceder a la Plaza Mayor, van a ser cambiados por sistemas más modernos y eficaces, porque la gente se baja, rompe los pivotes, quita la valla, entre un sábado, entre un domingo, claro, y eso no puede ser. Vuelvo a apelar a la concienciación ciudadana. Yo no soy partidario de estados policiales, lo más fácil sería tener allí 3 policías todos los días, pero cuando están los policías la gente protesta, porque los policías no me dejan, y cuando no hay policías aparcan los coches, la gente también protesta. Siempre lo he dicho, la ciudad será lo que los ciudadanos quieran que sea. No vamos a hacer los políticos con medidas draconianas conseguir cambiar determinadas cosas. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Siempre lo he dicho y lo diré. Tiene que haber un respeto y una concienciación por parte de los ciudadanos hacia determinadas medidas. Al ayuntamiento, al alcalde, a los 13 concejales que estamos aquí, nos preocupa que la plaza dé una buena imagen, pero también nos preocupa que los ciudadanos puedan acceder a recibir unos determinados servicios. Pues no hay mucha fórmula. O prohibimos taxativamente, que mayoritariamente coincidimos todos que no, aunque ustedes digan que sí. Ustedes dicen que prohíben taxativamente su programa político, pero luego pues todos tenemos que aguantar determinadas presiones. Y yo le entiendo, no es una acusación, yo le entiendo, pero hay que tomar determinadas medidas. Y la mejor medida es concienciación ciudadana. Hemos tomado una medida que no nos la hemos inventado nosotros. Se aplica en otros ayuntamientos y nos han dicho, hombre, al principio costó un poco más, pero a la larga la gente fue entrando. Cierto es que necesitamos de cierta colaboración policial informativa y en esa línea también estamos trabajando. Para que esa colaboración informativa de la policía se pueda producir, que es de lo que se trata y de lo que en definitiva nosotros planteamos. Pero la solución que nosotros estimamos oportuna es la que actualmente se ha dado. Y créanme que a mí también me preocupa y que lo hablo casi todas las semanas con la concejal responsable del servicio y con los responsables públicos. Volver a aparcar de manera
total en la plaza. Creo que es una medida en la que todos coincidimos que no es lo más recurrente, pero entendemos que unos ciertos determinados aparcamientos, estaciones pueden ser. Estamos trabajando en otra posibilidad, que es que personas que no sean del cuerpo de policía se encarguen de la vigilancia y control de la cuestión de las zonas delimitadas. Pero es cierto que esas personas no tienen capacidad de, por decirlo de alguna manera, de multa o sanción. Por lo tanto, no sabemos cuál sería el resultado objetivo, pero también se está barajando esa posibilidad. Creo que suficientemente contestada todas las preguntas. Se levanta la sesión. ¿Sobre algún punto del orden del día alguien del público tiene que hacer alguna pregunta? Pues se levanta la sesión. Gracias.